Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar el espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el magistrado Alberto Díaz Díaz para conversar sobre el tema valoración judicial de la prueba en materia de análisis de dactiloscopía. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, doctora Zoraida. Buenos días, doctora Fernanda López. Muchas gracias, Anaí. Gracias por estos saludos, por esta introducción. Quisimos que fuera muy breve porque no queremos desaprovechar ningún minuto del que nos regala el magistrado Alberto Díaz Díaz. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotras. También le doy la bienvenida a la doctora Fernanda López, que está integrándose en estos programas a unirse a la conversación. Pues esta serie de programas que iniciamos hace ya un par de sesiones tiene mucho que ver. Primero, estamos invitando a jueces, juezas, magistradas, magistrados del Poder Judicial, específicamente de la Federación, que en estos momentos se encuentra pues en una situación crítica de cambios radicales que están sucediendo del día a día. En cada momento estamos teniendo nuevas noticias y creo que algo sobre lo que hay que hacer hincapié desde nuestro programa Mundo Forense, que tiene como auditorio al mundo jurídico y al mundo forense, es en la importancia de la carrera judicial y en conocer más de cerca a nuestras juzgadoras y a nuestros juzgadores. ¿Quiénes son las personas que son hoy día magistrados federales, jueces federales? Entonces a mí me gustaría mucho que empezaras, querido Alberto. Yo te conozco pues ya desde hace varios años, tengo la fortuna, pero que tú le platiques al público cómo es que Alberto Díaz Díaz es hoy día magistrado federal en materia penal y ha también conocido de otras materias en su vida profesional. Muchísimas gracias, Zoraida. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar en esta plataforma. Agradezco enormemente la invitación de la doctora Zoraida Castillo, que efectivamente tenemos muchos años de conocernos. Particularmente coincidimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una gran experiencia administrativa y sobre todo en la visión que se tiene como Tribunal Constitucional. A partir de ahí, y reiterando el agradecimiento, ¿cómo se llega a ser juez o magistrado? Hasta antes de la reforma constitucional aprobada el pasado día 15 de septiembre, a través de los méritos que se van desempeñando en cada posición de la carrera judicial. Actualmente la carrera judicial está incluida desde oficial judicial, luego actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal y quien tiene la oportunidad de ser secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la preparación que uno va teniendo, más toda la actividad académica como expositor y también como alumno, ya sea con doctorado, con maestría, según sea el caso. Y después de todo este bagaje ya puede uno aspirar válidamente, insisto, así estaba con el tema de la carrera judicial, a través de exámenes que tienen 3 etapas. Y hago este énfasis porque, como bien decía la doctora Castillo, en este momento se habla de
se va a sustituir la carrera judicial por una dinámica democrática. Sí, ese es el foco. Pero ¿qué significa carrera judicial? Carrera judicial significa exámenes de aptitud entre quienes ya cumplen una serie de requisitos. En el caso específico, para acceder a juez de distrito, son 3 etapas: un examen escrito de conocimientos, y para darle una idea específica al auditorio, se inscriben aproximadamente 1,500 o 2,000 aspirantes, cada uno en su fuero interno cree que ya puede ser juez de distrito, es muy válido. Después de la primera etapa se hace una selección, dependiendo del número de plazas, pasan 5 aspirantes. En mi caso hubo 15, solamente 15 plazas, 5 aspirantes. Y estos aspirantes por plaza ya hacen un segundo examen, que es ya lo que uno hace día a día, que es dictar una sentencia, un proyecto. Y posteriormente se hace un examen oral, así como estamos en este momento, donde el sustentante saca, ahora que está muy de moda la tómbola, sacas un tema, una tarjeta como tal. Vamos a hablar de la figura del homicidio, elementos, sanciones, y hay que exponer. En ese momento el jurado le empieza a uno a repreguntar del tema y además de todo lo que abarca la función judicial. Esto da un puntaje de cada uno de los sinodales, se hace un promedio que a su vez se suma con el del proyecto, y de eso, por milésimas o muchas veces, se detectan los primeros lugares, los ganadores. Entonces, de 1,500 quedan en promedio 15, 20, 30 aspirantes. Entonces, no es un proceso fácil. Claro. Pero a mí me gustaría mucho que nos contaras tu proceso. ¿Cómo es que tú llegaste a ser magistrado? ¿Desde dónde empezaste? Bueno, en mi caso particular, cuando yo estaba en la universidad, viene el primer año, el periodo vacacional del verano, y va uno a tocar la puerta hace muchísimos años, hace 34 años, en un juzgado municipal, a lo que uno llamaba hacer prácticas o meritorio, a ir viendo cómo se trabaja. Y lo primero que te enseñan es a coser. Es una costumbre que no perdemos, como podrán ver, a coser un expediente. El primer día te dan tu aguja y tu hilo, y a foliar y entresellar. Esa es la acción número 1. Y bueno, te vas involucrando después de esto. Cada periodo vacacional así me aconteció. Concluyo mi universidad y tuve la fortuna de tener como maestro en la universidad al entonces magistrado de circuito, don José de Jesús Gudiño Pelayo. Ah, mira. Y él seleccionó a 3 alumnos, uno de ellos un servidor, para hacer el servicio social en el tribunal colegiado donde él era titular, esto en la ciudad de Veracruz. Ahí es donde yo inicio mi contacto real con el mundo judicial, del poder judicial, y bueno, aquí seguimos 34 años sí. Después concluye el servicio social, y entonces había una figura, vamos a llamarla así, que se llamaba el meritorio, que era tal cual estar aprendiendo la actividad jurisdiccional sin recibir ninguna remuneración. Está haciendo unos méritos, de ahí viene la denominación, y se estilaba que en cada órgano jurisdiccional, y para darles una idea, en la capital de Veracruz, Jalapa, había un solo juzgado de distrito, que implicaba que estaba de guardia permanente. Entonces los fines de semana se iba uno rotando, y bueno, ahí es donde hago méritos, y cuando hay una oportunidad de una plaza de oficial, cubrir un interinato de 3 meses por una maternidad, el juez hace un examen. Aquí tenemos mucho la vocación del examen, y nos pone a 3 aspirantes, a 3 meritorios, y en ese entonces me tocó pues vamos, que tuviera la puntuación más alta, y es donde me dan mi primer nombramiento un 15 de octubre de 1990, ya hace algunos ayeres. En aquella época, ahora hay mayor movilidad, pero en aquella época se solían integrar los titulares su equipo de secretarios, de oficiales. Así me quedo en Jalapa, al juez lo cambian a Veracruz,
y nos invita a seguir colaborando con él. De ahí hacen al juez magistrado, ahí en Veracruz fui actuario, que es quien va y notifica, y apenas empieza uno a proyectar, que es algo muy emocionante, que te permitan ya ese paso. Hacen al señor juez, lo hacen magistrado, y bueno, en aquel entonces no había el requisito de los 3 años de haber egresado a la universidad, y a los 22 años fui secretario de Tribunal Unitario en Frontera, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y de ahí, el magistrado lo cambian a Monterrey, me voy con él, como su equipo de trabajo, a un tribunal colegiado mixto, es decir, conocíamos las 4 materias, civil, laboral, administrativo y penal. Había que estar uno ducho en todo. Uh-huh. Ese tribunal lo especializan en laboral y administrativo, ahí concluye su estancia el magistrado, lo cambian a su natal Veracruz, yo también soy oriundo de allá, y me voy con él ya a un colegiado especializado en penal. Y desde entonces es la materia con la que más he ejercido. Sin embargo, luego viene una convocatoria en la Suprema Corte, en la segunda sala, cuando el presidente es el ministro Ortiz Mayagoitia, y derivado de ese examen, hacen una propuesta, es una invitación nacional, se hace una lista de 250 aspirantes, seleccionan por méritos a 10, nos seleccionan a 10, nos hacen un examen, el coordinador de la ponencia, y hago mención de quienes estaban, porque esta carrera, esta trayectoria, era el actual secretario general de Acuerdos de la Corte, don Rafael Cuello. Era el coordinador de la ponencia del ministro Ortiz. Hacemos el examen los 10, había un espacio en la ponencia con el ministro y los 2 lugares de tesis como secretarios de la sala. Obtengo el primer lugar, paso a ponencia, y ahí me integro a la ponencia del ministro Ortiz Mayagoitia, en la cual estudié 6 años, un poco más. Luego al ministro Ortiz Mayagoitia lo nombra el Pleno presidente de la Suprema Corte por el periodo 2007 a 2010, y en un gran honor y una distinción me propone como secretario general de la presidencia, y ahí avala el nombramiento del Pleno de la Suprema Corte. Y ahí fuiste mi jefe. Y ahí eso es una acotación importante. Es una acotación que hace la señora directora, que yo no la haría. Y en este proceso, que es la Secretaría General, en ese momento veía todos los temas administrativos y algunos temas de índole jurisdiccional, por la vinculación con la Secretaría General de Acuerdos, y en aquella labor que teníamos cuando advertíamos criterios contradictorios, que el presidente formulaba la denuncia correspondiente. Entonces, en este proceso, yo hago examen para juez de distrito, en esta dinámica de las 3 etapas, por la antigüedad, hago el examen, éramos 1500, logro salir de juez de distrito. Concluye el periodo de la administración del ministro Ortiz. Yo continué los 4 años ya como juez de distrito, pero comisionado en esta posición de la Secretaría General, y ejerzo la función durante 6 años como juez de amparo penal aquí en la Ciudad de México. Hago la puntualización de los 6 años porque la norma que acaba de ser constitucional, que no está en este momento en vigor, determinaba que después de los 6 años el Consejo de la Judicatura hacía una evaluación del desempeño. Nosotros, esto tal vez el auditorio no lo tiene tan presente, como los jueces en estos discursos que se han dicho que no tenemos contención, que se mandan solos y una serie de expresiones similares, no son correctas, no son apegadas a la realidad. Los jueces de distrito nos hacen 2 visitas al órgano jurisdiccional al año para ver cómo va el desempeño de productividad, de trato con el personal, de trato a las partes, de trato a la institución ministerial. Las partes en todo momento pueden poner queja contra el juez de distrito, e incluso puede ser de manera anónima. Basta en internet, fui a tal juzgado y el juez me trató mal. Entonces, debe tener un desempeño óptimo
tanto de visitas como de no tener ninguna queja en este sentido, y del resultado de esto hacen una evaluación, además si uno ha tomado cursos o no. Afortunadamente con el apoyo institucional he tomado cursos en el extranjero, he tomado otros cursos académicos aquí en el país, también se has dado clases, todo esto da una puntuación, y el pleno del consejo decide si te ratifica o no en el cargo de juzgador federal. Ratificado, decía la Constitución, y bueno, paradójicamente lo sigue diciendo, que el juzgador se vuelve inamovible, que conforme a la teoría constitucional es una de las garantías del Poder Judicial, tener juzgadores inamovibles para evitar estar sometido a los vaivenes políticos o de otra índole, porque la función es desde luego respetar la Constitución, como juramos nosotros cuando tomamos el cargo, y si a los 6 años nos ratifican, esa inamovilidad implica que no podemos ser removidos solo por causa grave. El estruendo que ha causado esta reforma en los medios y toda la atención que ha llamado es precisamente porque tenemos como institución la garantía para los juzgadores y también para la sociedad. Esta garantía de inamovilidad no es solo en beneficio de los jueces y magistrados, de los propios ministros, ellos tienen un periodo constitucional marcado. ¿Cuál es la garantía como sociedad? Que el juez que está ahí, primero llegó por méritos, por carrera judicial, y segundo está ajeno a vaivenes de cualquier tipo. Me refiero políticos, desde qué partido gobierna en el país, o bien incluso interinstitucionales. Ahora se dice, es que son nombrados por alguien. No, se es nombrado por el Consejo de la Judicatura después del examen y se toma la protesta ante el Pleno de la Corte. Si cambia el presidente de la Corte, si cambia un ministro, si cambia un consejero, nosotros conservamos nuestra función. Entonces, esa es la importancia de esta primera evaluación. Ahora, ¿un juez ratificado ya no lo vuelven a evaluar? Claro que sí. Siguen estas visitas que son 2 por año. Ahora, aprovechando la tecnología, es una presencial y la otra virtual. Pero mandamos toda la información. Y si se detecta que un juzgado o un tribunal no tiene suficiente productividad, hay una llamada de atención. Puede haber incluso visitas extraordinarias. Entonces estamos sometidos permanentemente al escrutinio público de las partes, pero estamos acostumbrados a ello. ¿Por qué? Porque la función así lo amerita. Entonces después retomo mi personal desempeño. Pasaste a ser magistrado. Se hacen los exámenes, otra vez, ahora para magistrado, otra vez un examen de conocimientos, un examen sobre el proyecto de sentencia y un examen oral. Aquí la particularidad es que en todo momento nosotros desempeñamos la función, es decir, es un trabajo muy absorbente, tenemos que trabajar como jueces, pues lo que implica que son todo el día propiamente, y robarle horas al sueño, al descanso, para preparar el examen para magistrado. Hay compañeros que llegan el día del examen y dicen, me voy a desistir porque no tuve tiempo de estudiar, porque tuve mucha carga de trabajo. Entonces esta es una decisión voluntaria, hay que sacrificar a la familia, hay que trabajar en fines de semana, y derivado de esto, otra vez, el universo de juzgadores ya es menor si es un concurso interno, es decir, entre puros jueces de distrito, ahora vamos a seleccionar magistrados. Pero en esto que se habla de una justicia más cercana a la sociedad, al pueblo, como ahora se le denomina, ha habido concursos abiertos, es decir, no solamente tenemos una visión endogámica, sino aquellos abogados que estimen que pueden reunir los requisitos para ser magistrados, se pueden inscribir, se llaman concursos abiertos. Se someten a las mismas etapas. Derivado de todo esto, hay un resultado, lo mismo por puntos, se publica en el Diario Oficial de la Federación el resultado, pero previamente las listas, cuando se van pasando las etapas, también se publican y se dice si alguna de los integrantes de la sociedad tiene alguna objeción respecto de uno de los
mencionados en la lista pueden expresarse. Hago este énfasis porque en verdad nuestra trayectoria es pública, es transparente. En la página del Consejo está desplegado toda nuestra trayectoria de los integrantes del Poder Judicial. Entonces, bueno, sale uno de magistrado, y en mi caso mi primera adscripción fue en La Laguna, en Torreón, y allá me tocó iniciar ya mi carrera como magistrado. La diferencia entre juzgado y tribunal es que el juzgado evidentemente es una resolución unitaria, solo el juez. Se habla de la soledad del juzgador, porque pues él tiene que tomar obviamente la decisión. En colegiado, en principio dicen, bueno, la decisión es entre tres, es más cómoda, por decirlo de alguna manera, pero eso también es inexacto. ¿Por qué? Porque ya el colegiado es un órgano terminal en materia de legalidad. Sí. Esto es, la decisión del juez es recurrible. ¿Ante quién? Ante el tribunal colegiado. Sí. Pero la decisión de nosotros, salvo excepciones en materia de constitucionalidad que nos revisa la Corte, corresponde que nosotros somos órgano terminal. Entonces así llega La Laguna, y permítanme esta precisión. En el país, el mosaico tan grande que somos como México, dependiendo del lugar, la problemática jurídica va cambiando, no nada más por la materia. Decía yo que estuve en frontera, y por ejemplo allá pues evidentemente es un tema de migrantes, un tema de introducción de armas, de exportación de estupefacientes. Es un escenario diferente al, por ejemplo, en La Laguna, donde por la sequía las disputas son muy enfáticas por el tema del agua. Entonces, una extensión de terreno puede perder absolutamente su valor si los pozos o las concesiones no se explotan en los términos marcados por los documentos. Y este conflicto que se da, y por eso hablaba yo de una garantía para la sociedad, que se da entre los titulares de los terrenos, llega ante un órgano autónomo, independiente, más allá de, es que este es un ejido conflictivo, o esta es una persona que dice aquí que tiene muchas relaciones. Yo debo resolver con absoluta imparcialidad, y vamos a ver su documento, vamos a ver usted cuál es el derecho que tiene para explotar, en qué medida. Entonces, sí es una labor muy interesante. Muy compleja, y me parece que muy especializada. O sea, hay que haber pasado por una trayectoria larga como la que has tenido. Yo lo sé, que luego estuviste en Jalisco y ahora estás aquí en Ciudad de México. Es correcto. También en materia penal. Y ahora yo quisiera llevarte a una conversación que particularmente nos interesa desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, que es el trabajo que hace el juzgador cuando valora la prueba, y específicamente una prueba que está usualmente fuera de su alcance de conocimiento, que es la prueba pericial, ¿no? Cuando conversamos preparando esta entrevista, nos expresaste de un caso, y como él debiste de haber tenido varios. Yo me acuerdo, y lo voy a comentar aquí, que estábamos en pandemia y me dijiste, oye, tengo un asunto de una menor o un menor de edad, que era el tema de las vacunas, ¿te acuerdas? Y ahí recurrimos a una opinión experta de una amiga, compañera académica de la Facultad de Medicina, que nos facilitó una publicación científica sobre la necesidad de vacunar a los niños pequeños. Pero ahora yo te quiero llevar también a la prueba. A ver, en primer lugar, tú como juzgador, sobre todo juzgador penal, ¿qué tanto te has enfrentado en dificultad para valorar la prueba pericial, la prueba científica, la prueba técnica? Claro, dos acotaciones, porque no, de verdad no quisiera dejarlas pasar. No, claro. Precisamente cuando dices de la alta especialización, es de la función. Hay ciertas labores, yo siempre he comparado la labor de dictar sentencias, como hacen los pilotos que les llevan un registro por horas vuelo, o para los señores cirujanos, de las horas en quirófano. No importa si se opera a un paciente o a varios, no importa si dictamos una sentencia o varios, no es cantidad, hay
complejidad de asuntos que a veces está uno repasando y repasando para tratar de encontrar la solución. Entonces sí es muy especializada la función como tal. Claro. No se puede improvisar, obviamente, salvo el riesgo de tener sentencias que no cumplan con su función de resolver conforme a derecho. El tema, efectivamente, que recuerdas solamente muy breve, un padre en plena pandemia con un bebé de 9 meses dice: yo tengo derecho a ver a mi menor hijo y el juez solamente me dice que sea por videoconferencia, y se establecen los lazos, el bebé pues obviamente no comprende lo que es una pantalla, me están trastocando mi derecho de convivir con mi hijo, y entonces viene y quiere que se le autorice ingresar al domicilio de la mamá, lo cual viola el 16 constitucional, no se le permitió. Bueno, verlo en las áreas especializadas, estamos en pandemia y están cerradas. Y el argumento central, y donde pedí el apoyo, y esto para el auditorio, vean como un juzgador profesional, pues obviamente tenemos los límites naturales, claro, acudimos a los expertos. Y en esa línea está documentado que hasta antes de los 2 años el desarrollo pulmonar del bebé no ha sido completo. Por lo tanto, el nivel de fragilidad o vulnerabilidad es mayor, y de salir el bebé del domicilio sí se incrementa el riesgo, se incrementaba de contagio. Entonces el tribunal le dijo, me tocó ser ponente, pero la decisión fue de los 3, y se insertó de hecho esta publicación para decir: estamos de acuerdo contigo, tienes derecho a ver a tu niño, es más, la crítica que haces a la pantalla, tienes razón. Sin embargo, aquí hay una colisión de derechos entre el tuyo de ver a tu bebé y la integridad del bebé, y nosotros como tribunal, con base en esta información científica, optamos por tutelar el bien del menor, y así se resolvió. Entonces, claro que a nosotros nos ilustra. Teóricamente el juzgador se le describe, y esto se ha ido, cada vez se decía menos, como perito en derecho, ¿sí? Y sí, el derecho lo debe o lo debemos dominar, sí, pero ojo, el derecho. Y de acuerdo a la formación tradicional se dice, un buen abogado debe ser una persona culta, sí, pero evidentemente tenemos la limitante natural de conocimientos en otras materias, y es donde evidentemente nos apoyamos tanto en las investigaciones científicas como en los elementos que nos pueden ilustrar. Sí sabemos en qué momento entramos nosotros como papel de juzgadores, pero este criterio, decimos, es decir, esta potestad para decidir en el sentido que lo vayamos a hacer, debe estar debidamente informada. Entonces, sí, son muchos los casos, en general, con los años, donde atendemos a la prueba pericial en 2 sentidos, y esto es muy importante, no nada más en su aspecto conclusivo, sino en la argumentación y metodología seguida, porque de lo contrario nos exponemos a que no sea una información pues a la ligera. Pues me parece que es como muy interesante justamente esta labor que realiza tan especializada las personas juzgadoras, sobre todo cuando se enfrentan ante estos temas tan de vanguardia, ¿no? En los cuales definitivamente, por lo que nos está platicando, y es totalmente entendible, pues no se tiene toda la expertise necesaria. Sobre eso, y por ejemplo, cómo en esa experiencia se inserta la creación de las guías para la valoración judicial de la prueba pericial, pues es que estaremos hablando una vez que regresemos de nuestro corte. Soy Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando JUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano
se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de IUS Canal Multimedia. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de IUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión IUS Canal Multimedia. Bueno, pues estamos ya de vuelta con el magistrado Alberto Díaz Díaz y justo antes de irnos al corte estábamos platicando sobre esta situación de la presencia de este conocimiento técnico científico en las controversias, en las problemáticas que se le plantean al personal judicial y cómo de pronto enfrentan estos retos, ¿no? Para entender los alcances, las técnicas, los métodos y demás. Entonces, en ese sentido, pues, como ya el auditorio sabe y hemos estado como haciendo esta difusión, pues se crearon estas guías para la valoración judicial de la prueba pericial, que contó con un trabajo interinstitucional bastante importante y muy interesante por las diferentes perspectivas al momento de revisar los contenidos. Y nos encantaría saber, justo tratando de enlazarlo con lo que platicábamos hace un momento, pues qué le han parecido las guías, qué tan útiles son para la labor jurisdiccional que usted realiza y de alguna u otra manera cuál podría ser como la importancia, ¿no? de este tipo de materiales para las personas juzgadoras. Claro que sí. Sí, desde luego son muy útiles en la idea tradicional conceptual. El juzgador es un perito en derecho que desde luego debe dominar todas las áreas del sistema jurídico, pero evidentemente el conocimiento de la humanidad es mucho más amplio y hay una gran cantidad de temas donde se requiere la opinión de un experto. Yo creo que lo que se ha avanzado sobre este binomio del conocimiento científico y que se ilustra la función judicial y a su vez el papel de decidir, es que van de la mano a partir de los límites que cada uno tiene, es decir, ilustrar el criterio del juzgador es los datos específicos que se pueden obtener de acuerdo a los dictámenes. Estas guías de verdad han sido particularmente muy útiles. Me parece que está muy puntualizado a partir del nuevo sistema, del sistema adversarial, la utilidad y la mutación que tuvo el papel de quienes rinden un dictamen pericial. Desde luego, se dice aquí en la presentación de manera muy puntual, bueno, sabíamos que era una documental y que se agregaba, y muchas veces no tenía el impacto que tal vez ahora se le reconoce, pero que así debió haber sido desde siempre. Entonces creo que ha sido un cambio muy, muy relevante. Quisiera yo destacar en la propia guía, dentro de los objetivos marca, la idea de asesorar al órgano jurisdiccional sobre los fundamentos, esta parte la entendemos, son las premisas, las interpretaciones, evidentemente de acuerdo a los hechos, pero aquí me parece que está el quid, y los alcances de los datos científicos de prueba que se sometan a su jurisdicción. Es decir, no nada más es conocer el dato, sino hasta dónde nos lleva. Entonces, me parece que es una cuestión de una gran utilidad. Hay incluso, en el caso que si me permiten les comento, dentro de la etapa de la forma de presentar los resultados,
como ustedes saben, y el auditorio pues seguramente voy a invadir terrenos que me son ajenos, pero puntualizo donde dice, bueno, básicamente tratándose de esta prueba logoscópica, encontramos que puede haber una identificación o correspondencia como conclusión, el match, que nos da el sistema, una exclusión o no correspondencia, también nos queda claro, y una insuficiente o no concluyente. Entonces, de momento podría entenderse claro. Las primeras dos son muy sencillas, o más claras, más nítidas, y la tercera es la que más problema nos puede generar. Pues en el caso que hoy les traigo, el dictamen pericial fue, en el primer caso, concluyente. Sí hay identificación, en este caso, de las huellas, y a pesar de ello, es un asunto, o en su momento fue un asunto muy controvertido. No sé si lo... Sí, igual si nos puede platicar un poco del caso y para entender bien en qué momento la guía fue de utilidad para hacer la interpretación. Sí, por supuesto. Se dice que en las clases, particularmente de Derecho, los maestros suelen poner, al momento de describir una figura, pues un ejemplo favorable se dice al maestro, es decir, donde se expone con nitidez la figura de que se trate. Pero la realidad no es así. Desde luego, ya en el día a día nos encontramos con situaciones como en esta, donde se da una discusión familiar, solamente está los dos integrantes de la pareja, y de acuerdo a los hechos acontecidos, la mujer murió y él fue procesado y en su momento sentenciado. Inicio de esta manera sin describir los hechos porque solo tenemos un testimonio al alcance. La versión de los hechos es la que él iba a proporcionar. Una pareja se levanta, ella baja a hacerle el desayuno, él se mete a bañar, dijo ahorita abajo, algo le hace ruido, y entonces va y revisa el celular de ella y advierte un mensaje muy breve que era de una tercera persona, y básicamente le decía, me avisas cuando yo pueda llegar a la casa, cuando ya esté sola. Narra él, y esto es importante, como premisa, ahorita va en medio el tema científico, dice, me genera una gran molestia, termino de bañarme, bajo, me iban a hacer el desayuno, ya no quiero comer, le reclamo de por qué, de qué se trataba esta situación del mensaje. Tienen un niño menor, 4 años, está durmiendo también arriba, en otra recámara, y entonces ella resulta muerta por por un cuchillo, un instrumento punzocortante, que se introdujo a su cuerpo. El niño al oír ruido baja, y el papá sube, lo vuelve, no deja que vea la escena, lo guarda en la recámara, lo encierra propiamente. Se da todavía el tiempo de ponerle una película, sí, y baja, y ya hasta entonces llama a la ambulancia y la persona fallece. ¿Cuál es el hecho medular? Que derivado de este contexto que platiqué, él le dice, si me vuelves a hacer una acción de este tipo, de lo del teléfono, te voy a quitar al niño, literal. Y entonces ella decide tomar este instrumento punzocortante y dice, eso no va a suceder, porque antes me voy a suicidar. Y ella realiza distintas maniobras para introducirse este cuchillo. Vino ahí el sangrado natural, y luego vino la ambulancia y todo. Estoy contando el antes y el después, y estoy intencionalmente evitando el punto medular, porque esto que hasta este momento he dicho es la narrativa del así acontecieron los hechos. Desde luego se levanta pues toda la escena que ahí se da, se levanta la constancia, viene la prueba pericial, y se determina que en el cuchillo, en el mango del cuchillo, están
las huellas dactilares del esposo que estaba ahí. Pero él da una razón, entonces ante esto viene la declaración y él da una razón. La justificación dijo, claro, lo acepta. Porque cuando yo vi que se estaba haciendo daño, traté de detenerla. Y entonces, pues sí, en algún momento toqué el mango. Entonces, por un lado, tenemos si él la atacó o si realmente ella voluntariamente se suicidó. Este es un primer momento. Y segundo, hasta dónde llega esta prueba pericial, que insisto, lo que a mí me llamó la atención aquí es, tenemos la prueba concluyente, sí son sus huellas. Entonces, en una dinámica, y también lo platico, creo que entiendo que cómo se van fraguando las decisiones de un tribunal. Soy ponente, le presento el proyecto a mis compañeros, lo ven, lo discutimos en una primera sesión y alguien, como es válido, está previsto en la ley, déjenme volverlo a revisar. ¿Okay? Entonces el asunto quedó aplazado porque precisamente... ¿Alguna duda? Alguna duda. Lo volvemos a revisar y llegamos a la convicción por las minucias que he comentado de que se dio el tiempo de subir al niño, de ponerle una placa, y por qué no llamó a la ambulancia antes, este reconocimiento previo, insisto, esto es lo que tomamos en cuenta, obvio, como juzgadores, el reconocimiento previo, donde dice, yo estaba muy molesto e incluso bajé y le reclamé y la amenacé con el tema de quitarle al niño. Entonces, este contexto es lo que nos ilustra a nosotros en el ejercicio de ponderación como juzgadores, y el tema, vuelvo con el peritaje, que es concluyente, nos dice, sí tomó el cuchillo. Entonces, de esta premisa, más la valoración de este dictamen, nos lleva nada más a dos escenarios. En este caso, no hay medias tintas, es blanco o negro. El primero, ¿cuál es? Sí, su versión es verosímil, es creíble, y por eso las huellas que nos están ilustrando están ahí. O bien, de acuerdo a este contexto que he comentado, y efectivamente al estar ahí las huellas, no nada más, porque esto es importante, no nada más era alguna huella, alguna situación, una traza. Sí, una traza, no invado áreas técnicas, y sobre todo que fuera, que nos generara alguna duda. No, hay se generó la plena certeza por parte de que eran sus huellas en todo el maneral. A partir de ahí, la suma de esos, el tribunal decidió que estaba acreditado su plena responsabilidad. Entonces, me parece que este asunto en particular tiene estas dos vertientes. Habiendo sido concluyente, no nos alcanzaba como juzgadores, sí, obviamente fue altamente ilustrativo, pero faltaba un tramo de la decisión. Claro. Oye, yo te quiero hacer una pregunta sobre ese asunto, que me parece que le aplica a las guías en general. Se impugnó en algún momento el levantamiento del cadáver y el análisis criminalístico, porque dijeron que los peritos no habían comparecido a ratificarlo. Entonces la defensa quería que no valieran esos peritajes. Y pues estaba difícil que pudiesen convalidar esta formalidad porque pues ya no localizaban a los peritos. Entonces, también el tribunal tomó una resolución ahí que fue que lo tuvo por válido, ¿no? O sea, no fue un defecto formal que trascendiera en la validez de la prueba. ¿Eso qué tan frecuente suele suceder en las resoluciones judiciales? Excelente pregunta, querida Zoraida, porque nos enfrentamos nosotros, lo de la Suprema Corte, establece jurisprudencia que nos es obligatoria a nosotros. Y una de ellas determinó que los peritajes, aún los oficiales, debían estar ratificados. Lamentablemente, los procesos penales en ocasiones duran varios años, no por culpa de los juzgadores, sino por culpa de las partes. Hay causas donde hay varios involucrados, o las partes promueven muchos amparos, en fin, una serie de situaciones procesales, que implica,
cuando sale la jurisprudencia de la Corte, en acatamiento de la misma, nosotros al advertir de las constancias que este dictamen no fue ratificado, es ok, se cumple. Y es donde viene la crítica, perdón que combine temas, pero 3, 4 años se repone el procedimiento, sí, para mayor certeza, dijo la Corte. Pero hay situaciones de facto, en otras, donde el perito, por ejemplo, falleció. O ya no está en la institución y por lo tanto ya no es localizable. Entonces, aquí los tribunales debimos tomar la decisión, no vale el peritaje o le vamos a reconocer un alcance, que fue el criterio que se sometió. ¿Qué tan frecuente es? Digamos que hubo una incidencia importante derivado del cumplimiento de la jurisprudencia, sobre todo en procesos penales antiguos. Los más recientes, y no se diga desde luego con el sistema adversarial, pues ya es otra dinámica. ¿Cuál es el cambio? Que las autoridades ya saben que tienen, para los juzgadores, que tienen que ordenar, si son del sistema anterior, la ratificación. Pues desgraciadamente estamos ya con el tiempo un poco encima, pero antes de que podamos como despedirnos, me gustaría preguntarle si pudiera como decirnos de manera tal vez muy sucinta, breve, si usted considera que estos documentos, estas guías, pueden ser sujetas de alguna mejoría, que ahora que usted pudo revisarlas, que pudo hacer uso de ella, pudieran como favorecer o facilitar su uso a personas juzgadoras, y también si cree que han reflejado o están reflejando justamente esta parte del conocimiento de vanguardia que se tiene en este momento, ¿no? O sea, si el estado del arte en el que se encuentran, pues es el adecuado, ¿no? Desgraciadamente ya estamos como casi cerrando, pero no claro, muchas gracias. Sí, por supuesto. Yo creo que el primer mérito de la guía es haber detectado, ahora antes de decirle problema se dice un área de oportunidad. Sí. La verdad es que era un problema para nosotros, porque teníamos la visión de las procuradurías, de las fiscalías, la visión de los juzgadores y la visión técnica. Entonces yo creo que el primer mérito es detectar este problema y tratar, y la verdad es que se ha logrado, de encontrar un denominador común, un lenguaje idéntico para todos o similar, y creo que esa es la pauta que nos marca la guía. En la pregunta me parece que está el tema de inmejorable. Sí, claro, en la medida en que la ciencia va avanzando, y nosotros, sí, insisto, conocemos el derecho, pero cada vez hay situaciones, sabemos con la inteligencia artificial, que ahora se puede tener, por ejemplo, tratándose de temas, supongo de otra materia, periciales en materia de voz, detectar si fue generada por otro medio, inteligencia artificial o alterada, o es una voz auténtica. Que ya no nos da tiempo de platicarlo, pero Fer es experta en análisis de voz. Entonces, insisto, ando invadiendo terrenos. Pero esto es muy ilustrativo para nosotros en delincuencia organizada, en los temas de coparticipación por secuestro, por ejemplo, cuando se hacen estas llamadas requiriendo, y su participación se centró a llama este número y pide este rescate. Entonces, esto para nosotros es valiosísimo. Y el argumento, yo no era, la imputación muchas veces de las víctimas, es decir, yo detecté, era quien me daba de los alimentos, y la reconozco por la voz. Claro. Entonces sí son elementos que nos van llevando, y no tan solo son útiles, sino si realmente se logró esta identidad entre las distintas áreas involucradas. Pues de verdad, muchísimas gracias por lo que ha compartido el día de hoy en el programa. Creo que es de mucho interés para nuestro auditorio. Y bueno, pues antes de despedirnos, queremos avisarles que entrando el mes de noviembre, en la escuela tendremos una múltiple cantidad de actividades culturales. El 8 de noviembre a las 11 de la mañana tendremos una conferencia magistral, Peritajes Sociales, como una importante herramienta para el análisis de los delitos complejos, impartido por el doctor Salvador Salazar Gutiérrez.
El 15 de noviembre estaremos también con el maestro Renato Sales Heredia, quien nos estará hablando sobre la complejidad de la investigación criminal en el caso de Juana Barraza Samperio. Y evidentemente vamos a tener diferentes actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para las fechas, horarios y las temáticas que se van a abordar, pues les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y ahí puedan como mirar la información, la forma de inscribirse y participar en las mismas. Les agradecemos su presencia, magistrado, le agradecemos su presencia en esta sesión del programa Mundo Forense y nos vemos la próxima semana en otro tema muy interesante de abordar. Muchas gracias. 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 La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.